Perfecto, empezamos. Esta es la primera, disculpe, buenas tardes, soy el doctor Zambrano, ¿no? Profesor de semiología hace 7 años aproximadamente en la universidad. Esta primera clase que me correspondía, pero la doctora Chumbiri se tenía que adelantar por un tema familiar, ¿no? Entonces, básicamente estamos empezando con la primera clase que la que debería haberse. Entonces, empezamos. Semiología del endocrino. Empezaremos por el tema de la hormona, ¿no? Que es la máxima representante de este tema, de este capítulo en general. ¿Y qué es la hormona? La hormona son mensajeros químicos que básicamente están destinados a la comunicación intercelular. Un ejemplo que yo les pongo es por ejemplo, la neurohormona, como por ejemplo la dopamina, un ejemplo. El otro es las catecolaminas, que también son neurohormonas, que se producen en una determinada zona del cuerpo, pero su acción es básicamente en diferentes partes, ¿no? En otros lugares donde no se produce. Ya, el término endocrino, endo, ¿no? Tiene que ver con la parte interna, significa que hay una secreción interna de las sustancias biológicamente activas y que van a producir un determinado efecto en el cuerpo. La pregunta es, ¿solo las glándulas producen hormonas? Y la respuesta es no. Ya, si bien es cierto que tenemos tiroides, paratiroides, ¿no? Producen las hormonas, pero también algunas células, independientemente de ser una glándula, podrían producir hormonas. Y las máximas representantes de estas hormonas encontramos en el tubo digestivo, ¿no? Donde tenemos células, ¿no? Que producen hormonas sin ser necesariamente una glándula, ¿no? Las hormonas paracrinas, ya el concepto de hormona paracrina es aquella sustancia biológica que actúa eh, con células que están cercanas a donde se produce. Y la hormona autocrina tiene que ver con que se produce la hormona y produce el mismo estímulo en la misma célula. Siguiente pregunta es, ¿hay hormonas que son liberadoras por neuronas? Sí, la principal de estas seguramente sea la dopamina, que es una neurohormona. La siguiente pregunta es, ¿todas las hormonas son transportadas por proteínas? No todas las hormonas no son transportadas por proteínas, dado de que hay hormonas que son sueltas y que son las que fundamentalmente tienen el efecto biológico, más las que están unidas a proteínas de repente no es tanta. Las que están libres es la que fundamentalmente tiene su acción biológica. Este es el ejemplo no representativo de una hormona paracrina, se produce en una célula y su acción a través de receptores que están cercanos, no es el efecto. Mientras que la autocrina tiene que ver con que la célula produce su hormona y a través de su propio receptor a nivel celular tiene su efecto. Esa es la famosa autocrina, ¿no? Son términos generales. De repente estos son generalidades que los pasaremos. Ya. Entonces, las endocrinopatías, en general, las endocrinopatías, ¿cómo se clasifican? Por acción de las hormonas que es insuficiente, ¿no? Por acciones en las cuales la hormona es excesiva y por efecto de masa de la glándula. Esto es la esencia realmente, ¿no? De todas las endocrinopatías que tenemos, ¿ya? Un ejemplo que yo les podría poner, ¿no? De una hormona insuficiente, por ejemplo, la diabetes, ¿no? No hay insulina, por lo tanto la glucosa sube en el cuerpo y ahí tenemos una enfermedad. Por acción exagerada, el ejemplo, por ejemplo, el Cushing, ¿no? Donde hay un incremento del cortisol sérico y ahí esta desencadena toda una serie de manifestaciones clínicas. Por acción de la hormona excesiva, el Cushing, por ejemplo, ¿no? Y por efecto de masa, un tumor a nivel de la glándula pituitaria o a nivel del hipotálamo, entonces tendrán consecuencias que ya luego lo veremos. ¿Ya? Estas son las hormonas que se producen en la neurohipófisis, ¿no? Las que se producen en el hipotálamo, en el núcleo supraóptico y paraventricular. Tenemos la oxitocina y la ADH o hormona antidiurética, ¿no? Siendo su excreción a nivel de la neurohipófisis. Y mientras que la adenohipófisis tenemos acá todas las hormonas que se producen en la adenohipófisis. Y eso ya es tema de la fisiología, ¿no? Que ya lo han visto. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros, y en esta primera parte que se me encarga, es hacer la evaluación de la historia clínica, la enfermedad actual, los antecedentes y el examen físico. Eso es tal y cual en el sílabus. Entonces, empezaremos por nuestra historia clínica. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia? Empezaremos por la primera parte, ¿no? Que es la ectoscopía.
¿ya? Y acá sí quiero ser bastante claro y enfático con hay algunas enfermedades endocrinas, que al simple vista, ¿no? A la ectoscopía tú puedes más o menos tener una idea general de lo que tiene el paciente, ya inclusive o arriesgarte a dar un diagnóstico, ya. En este primer gráfico quiero mostrarles a una dama que esta era una fotografía antigua y luego de algunos años, ¿ya? Y les digo algunos años porque en general las enfermedades endocrinas no aparecen de un día para otro. O sea, nunca van a ver ustedes una paciente que tiene una enfermedad de Graves, ¿no? Una enfermedad de Graves, como este gráfico, que de un día aparece ya con el ojo de estas características, con un exoftalmos, jamás. Estas son enfermedades evolutivas, crónicas, ¿ya? Y que los cambios, a veces los familiares ni cuenta se dan. A veces los familiares ni cuenta se dan porque están viviendo con la persona y no se han dado cuenta, no se han percatado de esos cambios que han sido sutiles en el tiempo, ¿ya? Y cuando le dices, por favor, tráeme una fotografía de hace, ¿no? 4 años, de repente ves una mujer que tenía las características así, y luego tienes acá una persona con estas características. ¿Qué es lo que ves? Evidentemente, una mirada fuerte, una mirada con un ojo que tiene el famoso exoftalmos, ¿ya? Y si clínicamente, aparte, ¿no? De la ectoscopía, te llama la atención que la persona está con un poco de liporesis a nivel de, ¿no? De la piel, lo notas un poco ansioso al paciente o ansiosa a la paciente, entonces probablemente estemos hablando de una persona que tiene el hipertiroidismo o la enfermedad de Graves, que es lo más común en el hipertiroidismo. En este otro gráfico vemos una dama, naturalmente, que se ve pues, ¿no? Que está subida de peso, y cuando le preguntas, pues, no, esta dama, ¿desde que hace qué tiempo ha subido de peso? Te dice, pues igual, ¿no? Puede decir 5, 6 años, doctor, que pese a que estoy comiendo poco, estoy subiendo de peso, ¿ya? Y aparte de esto, tengo frío, ¿no? O sea, que hace calor, estoy con bastante frío. Entonces, esto nos estaría haciendo sospechar, pero no, de una paciente que tiene el famoso hipotiroidismo con una fase agotada, que es la clásica historia de un hipotiroidismo, ¿ya? Y si tú quieres ver, pero no la piel, ¿no? A diferencia de en este lado, donde había una sudoración exagerada, en esto vas a ver de que la piel está medio reseca, ¿no? ¿Ya? E inclusive cuando te habla el paciente, ¿no? O la paciente, ves de que hay una voz gruesa, ¿ya? Y esa voz gruesa es consecuencia de del edema, ¿no? Que aparece a nivel de las cuerdas vocales, ¿ya? Seguramente sus clases de hipotiroidismo van a ver, ¿no? De ahí un mixedema que puede ser hasta generalizado en la paciente con hipotiroidismo, ¿ya? Y así como hay un mixedema a nivel del subcutáneo, también puede haber un edema a nivel de la glotis. Y esto hace de que la persona cambie, ¿no? El tono de su voz. El tono, ustedes saben, ¿no? De la dama es más agudo y en estos casos podrían ver un tono más grave. En esta otra imagen vemos a una persona, ¿no? Que tiene las características clásicas, ¿no? Un paciente que tiene una acromegalia. ¿Y cómo te das cuenta que tiene acromegalia? Por la característica, el tamaño del cráneo, ¿no? La prominencia, ¿no? Del maxilar inferior, o sea, hay prognatismo. Ves de que el arco supraciliar es prominente, el arco supraciliar, acá está los ojos. Ves una nariz ancha y grande también. Ves el arco cigomático que está acá, que también es prominente, ¿ya? Y si le dices abre la boca al paciente, pues no ves de que inclusive los dientes se han separado un poco, ¿ya? Y a esto se llama diastema. A la separación de los dientes se le llama diastema, ¿ya? Y eso es consecuencia justamente, ¿no? Del, de, la, de esta enfermedad que es la acromegalia. Y si te das cuenta de las manos, también las manos están bastante anchas, ¿no? Bastante anchas. ¿Y por qué ocurre la acromegalia? Por el incremento de la hormona del crecimiento. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver con que esta persona haya crecido de ancho? Ah, ya. Es que seguramente la acromegalia apareció en una edad donde ya todos los huesos están, ¿no? Solidificados, o sea, el cartílago de crecimiento que todos tenemos a nivel de nuestros huesos, gracias a eso crecemos, ya están sólidos, o sea, ya están ya hueso, entonces no hay manera ya de crecer para arriba. Entonces la única manera de crecer el paciente es de ancho. Por ese motivo que vas a ver todo grueso en este paciente. Hasta sus órganos van a estar más grandes de lo normal, que eso lo veremos con más detalle más adelante, seguro. Acá tenemos otro paciente donde vemos, ¿no? Del cambio de la coloración de la piel, ¿ya? Y seguramente en su computadora ustedes están viendo, hay un cambio de coloración en la piel. Si bien es cierto, esta persona tiene una tez trigueña, pero sobre esa tez trigueña hay un incremento en la coloración en la piel y se ve acá. Y si ustedes son observadores, también se dan cuenta de que hay unas pequeñas lesiones que son las hipocrómicas, ¿ya? Y esta combinación de lesiones así hipercrómicas, ¿no? Grandes,
con lesiones hipocrómicas pequeñas que dan la tendencia a ser vitiligo, porque es vitiligo finalmente, ¿ya? Esto se ve habitualmente en la enfermedad de Addison, ¿ya? Y la enfermedad de Addison es una enfermedad en la cual no se afecta la glándula suprarrenal, o sea, no se produce el cortisol, y por lo tanto, al no haber cortisol, hay una descarga de otras hormonas que tienen que ver con las hormonas estimulantes de los melanomas. Compensatoriamente hay un incremento de las hormonas que estimulan la producción de los melanocitos. Y por lo tanto el paciente empieza a broncearse, a broncearse, a broncearse. ¿Alguna pregunta que alguna vez me hicieron, no, doctor? ¿Cómo diferencio que una persona tiene el Addison o alguna persona que se ha ido a la playa? Ah, ya. Si tú te vas a la playa, seguramente las zonas donde estás puesta tu ropa, o sea, tu ropa interior o tu bisturí de repente, ¿no? Esas zonas se respeten, ¿ya? Y estén claramente, ¿no?, determinadas por el tema de cuando ya te retires la ropa. En cambio, en el Addison realmente no, el bronceo es casi uniforme, casi es todo el cuerpo uniformemente está. Entonces no hay manera de no decir que esto es por el tema de la playa, nada tiene que ver, ¿ya? ¿Y qué relación tiene el Addison con estas lesiones de vitiligo? Cuando ustedes ya lleven dermatología, se van a dar cuenta, ¿no?, de que el vitiligo es una enfermedad inmune, autoinmune, en las cuales tu cuerpo destruye a tus melanocitos, ¿ya? Y como lo destruye a tus melanocitos, no hay melanina y por lo tanto la coloración de no empieza a ponerse pálida. Y eso es lo que está pasando. ¿Y qué pasa? ¿Y qué tiene que ver esta enfermedad inmune de la piel con la enfermedad de la glándula suprarrenal? Ah, ya. También la principal causa de insuficiencia suprarrenal tipo Addison es justamente una enfermedad autoinmune. O sea, tu cuerpo crea anticuerpos contra la glándula suprarrenal y se destruye y se malogra. Por ese motivo ya no tienes hormona de crecimiento, perdón, ya no tienes cortisol y tiene todo el cuadro clínico, ¿no?, de la enfermedad de Addison, incluido estas lesiones que aparecen acá, por fenómenos autoinmunes ambos. En este caso tenemos la imagen, ¿no?, del fallecido Hugo Chávez, ¿ya? Que dentro de su tratamiento, todos ustedes saben que tenía una enfermedad oncológica, un cáncer de próstata que había hecho metástasis, ¿ya? Y que es bien común dentro del tratamiento oncológico dar a los pacientes corticoides, ¿ya? Entonces, cuando tú le das corticoides por algunos días, o sea, probablemente 14 días, el paciente va a tener Cushing. Pero si ya tomas corticoides por más de 15 días, ¿ya?, y a dosis altas, seguramente el paciente va a tener la tendencia a hacer el síndrome de Cushing, ¿ya? El síndrome de Cushing. ¿Y cómo te hace el síndrome de Cushing? Por la famosa cara de luna llena. Luna llena porque es una luna, y la luna llena es grande, es redonda, ¿no es cierto? Y aparte de eso, cuando tú ves la luna no brilla uniformemente como si estuviera un espejo en el cielo, sino como tiene sus alteraciones, su geografía de la luna es, ¿no?, casi como que hubieran unos cráteres, entonces no se ve uniformemente. Y cuando ustedes ven un paciente con síndrome de Cushing, van a ver de que hay lesiones acá, como el acné, por ejemplo, ¿no?, que es clásico, van a ver rubicundez en la piel, inclusive, ¿no?, se pone rubicunda la piel. Entonces, por eso le llaman la famosa cara de luna llena, porque no es uniforme, no es homogénea, ¿no?, la piel del paciente. De repente esto no sea el clásico ejemplo, pero cuando ven un Cushing, van a ver acné, hirsutismo, ¿ya?, y esas lesiones que son hipercrómicas en relación a la hipervascularidad que ocurre en el paciente que tiene el síndrome de Cushing, ¿ya? Y este es el otro ejemplo, ¿no?, donde tenemos una mujer que era delgada en sus buenos tiempos y empieza a subir con un problema de la tiroides, ¿ya? Entonces, endoscópicamente nos podemos dar cuenta de alguna enfermedad endocrina de los pacientes. Luego tenemos el tema de la edad, ¿ya? Y en endocrino, ¿para qué nos sirve la edad? Empezaremos de la chiquititud. Las enfermedades más comunes de la chiquititud, ¿no? Cuando un niño nace, ya dentro del protocolo de tamizaje que se le da hacia el niño, se le pide las hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces, aparte de pedir la glucosa, su prueba de sangre, ¿no?, para ver cómo está su hemoglobina, también el neonatólogo le pide sus hormonas tiroideas. ¿Y para qué? Con la finalidad de descartar de que este niño no tenga, ¿qué cosa? Eh, una deficiencia de hormonas tiroideas que ya sean congénitas, ¿ya? Y a este hipotiroidismo se le llama congénito, hipotiroidismo congénito. Raro, pero sí existe. Y si tú no lo diagnosticas oportunamente a este niño o niña que tenga este problema, lamentablemente a la larga lo que vas a tener es niños que tienen el famoso cretinismo, ¿ya?
Entonces, cuando dicen un niño está con diagnóstico de cretinismo, significa de que el niño no tiene un desarrollo psicomotor adecuado, ya tiene retardo, ¿no? Retardo mental, retardo de crecimiento, porque las hormonas tiroideas, ¿no?, nos ayudan al crecimiento y desarrollo. Entonces, como no hay o está deficiente, entonces el niño va a estar con este diagnóstico de cretinismo desde la infancia. Luego tenemos ya una pequeña, pero no, que tiene aproximadamente, yo le pongo sus 12, 13 años de edad, inyectándose acá insulina. ¿Y por qué se inyecta insulina? Por el tema de la diabetes. Ustedes que hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 clásicamente debutan jóvenes, 10, 15 años es la edad típica, ¿no?, de aparición de la diabetes tipo 1, ¿ya? Y de ahí en adelante ya pues no, el paciente tiene que tratarse con insulina. Por eso que más antes a esta diabetes también le conocían como insulino dependiente, y a los que no dependían, insulino no dependiente, aunque este concepto ya ha cambiado. Hoy en día se le llama diabetes tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Y acá tenemos un adulto, ¿no?, un adulto mayor, que tenga más de 60 años, donde igual tiene diabetes, pero en este caso tipo 2. Por lo tanto, si una persona no de 50 años me debuta con diabetes, probablemente esté hablando de una diabetes tipo 2, más no la de tipo 1 por el tema de la edad. Eh, si es que tenemos problemas, ¿no? Acá tenemos el pobre finado Margarito de Machaguay con su esposa, ahí también era la diferencia de talla, y vemos de que este Margarito pues no tenía un adenoma productor de hormona de crecimiento a nivel de la hipófisis. Y como tenía este adenoma, el Margarito se creció y se creció y se creció hasta casi tener los 2 metros o 2 metros y tanto que tiene, ¿no?, su talla. Entonces, esto ocurrió por un tema de la chiquititud. Si es que a Margarito le hubiera ocurrido el adenoma cuando ya tenía 18 años o más, no hubiera sido un gigantismo, sino acromegálico, ¿no?, que es la otra imagen que les mostré hace un momento. Y acá en esta imagen tenemos dos adultos mayores, ya que les muestro, que algunos adultos mayores se empiezan a deprimir y deprimir y deprimir, ¿no?, en la edad adulta. Y muchos dicen, no, que el abuelito está deprimido, que no es así, tranquilo. Pero ¿qué es lo que pasa? Una enfermedad endocrina importante de los adultos mayores es el hipotiroidismo, ¿ya? El hipotiroidismo, ¿ya? Y también en estos pacientes pueden hacer un cuadro subclínico, o sea, hipotiroidismo subclínicos, ¿ya? Y no te das un cuadro, no te das cuenta hasta de repente tomasaje de hormonas tiroideas, ¿ya? Y resulta de que están alteradas. Y resulta que están alteradas. ¿Cuál era el culpable? El hipotiroidismo del abuelito. ¿Y qué le estabas echando la culpa? Le estabas echando la culpa de repente, no, que está deprimido. Pasó por el psiquiatra, por el psicólogo, ¿ya? Estos pacientitos finalmente terminan con hipotiroidismo, que es una enfermedad también endocrina bastante frecuente. Luego tenemos el tema del sexo, ¿ya? Y con respecto al tema del sexo, no hay la menor duda, no hay la menor duda de que la principal, ¿no?, la principal causa de la enfermedad de Graves es autoinmune, autoinmune. Y si ustedes se acuerdan de enfermedades autoinmunes, ¿no?, todas las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en las mujeres. O sea, artritis reumatoide, lupus, ¿no?, tiroiditis de Hashimoto, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, todas estas enfermedades autoinmunes son más frecuentes en el sexo femenino. Por lo tanto, la enfermedad de Graves no es la excepción a esta y por ese motivo les pongo acá esta imagen. El otro es el tema del hueso. ¿Y qué tiene que ver el hueso con un endocrino? Ah, ya, el tema de la vitamina D, pues, ¿no?, ¿qué hormona? ¿Ya? Y aquí es un conflicto entre el reumatólogo y el endocrinólogo, porque ambos quieren manejar esta enfermedad. Porque como está descalcificado el hueso, ahí no el reumatólogo, pero oye, ¿sabe qué? Pero la vitamina D, el endocrinólogo. Pero realmente para eso está el internista que tiene que hacer unidad clínica y decir, mira, este paciente hay que manejarlo de esta o de tal manera. Entonces, si hablamos de este problema de la osteoporosis, ¿no? La osteoporosis es más frecuente en las mujeres, ¿no?, también, por supuesto, ¿ya? Y que sobre todo esta osteoporosis se incrementa luego de la menopausia. Luego de la menopausia. Se ha determinado que cuando hay una caída del nivel de las hormonas, en este caso los estrógenos en la mujer, vas a ver, ¿no?, de que el hueso se empieza a descalcificar, descalcificar. Cada año que pasa hay una descalcificación. Se dice que si la persona o la mujer ha tenido más hijos o hijas, ¿no?, en el tiempo, durante su vida, probablemente los huesos se descalcifiquen más. Si la persona ha tenido una vida sedentaria, los huesos se descalcifican más. Si no ha, o si ha sido fumador, no, o si ha sido fumadora, también es un plus más para el tema de la descalcificación.
Entonces, por ese detalle, el tema, ¿no?, de la osteoporosis también se relaciona definitivamente al sexo, ¿no?, más frecuente en las mujeres. El otro tema es la procedencia. ¿Cuál es la importancia de la procedencia en endocrino? Acá tenemos, ¿no?, el famoso bocio endémico. Ya ustedes tienen acá unas imágenes donde, pues, ¿no?, las tiroides gigantes que ven acá, ¿no?, a nivel del cuello, ¿no? Y esto del bocio endémico, de repente ya a la fecha, ¿no?, al 2020, sea un poco de historia, ya, un poco de historia. Y le digo que es historia por el hecho de que ya hoy en día en el Perú, bocio endémico realmente ver es casi nulo, no existe bocio endémico. Y por una sencilla razón, porque más antes, a nivel de la sierra o selva, las personas consumían más que todo la sal sin yodo. En cambio, hoy en día, pues no tenemos casi todos acceso a la sal iodada, de tal manera de que nuestro cuerpo necesita mínimas cantidades de yodo y no necesitamos hacer bocio endémico, por un lado. Por otro lado, también hay zonas del Perú y del mundo en las cuales el agua tiene yodo. El agua, ¿no?, que tomamos también tiene yodo. Entonces, las personas que viven en zonas endémicas, por eso viene el bocio endémico, donde aguas no traen mucho yodo, también justamente eran los que padecían, ¿no?, de esta enfermedad que es el bocio endémico. Pero les reitero, hoy en día probablemente no van a ver en el Perú esta historia del bocio endémico porque es tema básicamente de la historia. Muy bien, ¿qué más? Enseguida, ¿no?, viendo la primera parte, pues, ¿no?, que es la ectoscopía, para qué nos sirve la raza, el sexo, ¿no? Entramos ya al tema de la anamnesis, ¿ya? El anamnesis. ¿Cómo es la evaluación de la anamnesis según las enfermedades más comunes que tenemos? Ya. Si tenemos un paciente que tiene diabetes mellitus, lo más común, ¿no?, por la que viene el paciente diabético es por las PPPPP, o sea, polifagia, prurito, polineuropatía y pérdida de peso. Esa es la clásica historia. De lo más común, el paciente dice, tengo sed, tengo sed, tengo sed, y eso de repente sea el motivo de la consulta y orino bastante. Y estoy bajando de peso. Ah, ya, entonces por eso puede diagnosticar. Otro motivo por lo que viene el paciente con diabetes, doctor, ¿sabe qué? Siento que me da calambres en mis piernas. En las noches, sobre todo, no puedo descansar porque siento como hormigas que me están apareciendo en la planta del pie. Otra manera. ¿Ya? La otra manera por la cual puede venir al paciente con diabetes, que no lo sabía que era diabético, es de que, ¿sabe qué, doctor? Estoy viendo medio borroso, medio borroso. ¿Y por qué está viendo borroso? Justamente por el tema de la retinopatía diabética. Seguramente ya este paciente tenga retinopatía diabética. Otro motivo por el que viene el paciente, ¿sabe qué, doctor? Me he hecho una herida en el pie y resulta que se me infecta y no para. Y he tomado un montón de antibióticos, ¿no? Recibo curaciones y sigue, y está empeorando, ¿no? Y ahí de repente el paciente le sacas una glucosa, está en 400. Pie diabético, pues, ¿no? Doctor, ¿sabe qué? Vengo porque estoy que orino bastante y con espuma, orina espumosa. ¿Y cómo te das cuenta? No, sino que doctor me da cuenta, pero no, que orina en el water, y, o sea, que como si fuera la basa, como si fuera la basa, como que hubiera echado ácido, así, doctor, igualito. Ah, ya, eso significa, ¿qué cosa? Que estás perdiendo proteínas por la orina. Es parte también, ¿no?, de una anamnesis del paciente con diabetes. ¿Qué más? En algunos casos el paciente puede venir simplemente por alguna complicación aguda, ¿ya? El paciente de repente no sabe que es diabético, pero un buen día, bueno, viene descompensada la glucosa, inconsciente a la emergencia, ¿ya? Y le sacas la glucosa al hombre inconsciente y encuentras 800 de glucosa, ¿ya? ¿Y qué está haciendo? Seguramente un estado hiperosmolar, ¿ya?, debutando con la diabetes. En el otro caso podría venir, pero que el paciente viene descompensado, deshidratado a la emergencia, y resulta de que le encuentras un examen de orina y está alterado, tiene infección urinaria. ¿Y qué pasó? Al examen físico le encuentra respiración de Kussmaul. ¿Y qué te habla la respiración de Kussmaul? A acidosis en el cuerpo. Le sacas un AGA, pH en 7.1, acidosis. Le sacas un bicarbonato, le encuentras 10 de bicarbonato. O sea, hay pH bajo, bicarbonato bajo, cuerpos cetónicos en orina, ya, respiración de Kussmaul, el paciente está haciendo una cetoacidosis diabética. ¿Ya? Eso es por la cual un paciente, ¿no?, del punto de vista de la anamnesis, podría venir, por esas cosas. Claro que si el paciente viene inconsciente, la anamnesis va a ser seguramente indirecta, ¿no? Porque ya tendrás que conversar con su papá, hermanos, familiares ahí que lo han traído para que te digan, ¿no?, desde cuándo está con este problema, ¿no?, siempre y cuando esté inconsciente el paciente. Con respecto al hipotiroidismo, ¿no?, la clásica historia del hipotiroidismo, ¿sabe qué, doctor? Estoy comiendo como siempre,
pero estoy subiendo de peso increíblemente. Inclusive ya mi alimento he cambiado, ya todo es fibra, ¿no? Y no sé, increíblemente estoy subiendo de peso. Además de eso, estoy con mucho frío, siento que me canso, no tengo mucho apetito ¿cómo se llama? Y por ese motivo la consulta. Eso es lo más común en el paciente que tiene hipotiroidismo. El paciente que tiene hipertiroidismo, la clásica historia, pero no, ¿sabe qué, doctor? Estoy bajando de peso, bajo de peso, como duro y bajo de peso. Aparte de eso, sí me siento medio nervioso, ya me ha visto ya un psicólogo, me ha visto el psiquiatra y me ha dicho que no, que soy ansioso, que me ha dado tratamiento depresivo, me ha dado ansiolíticos y sigo igual, y no se modifica mi enfermedad. Probablemente este paciente no descarte. Antes de decir ustedes que un paciente sufre no de depresión, de ansiedad, descarten problemas de la tiroides. Eso es un clásico de los clásicos de los psiquiatras. ¿Ah? Antes de decir esto, hay que descartar problemas orgánicos. ¿Ya? El otro es el famoso síndrome de Cushing. ¿Ya? Y el síndrome de Cushing, pero no importantísimo en este caso, es qué cosa, preguntar al paciente si está tomando algún tipo de medicamento. ¿No? Y ustedes dirán, pero doctor, esto no se pregunta en antecedentes. No, hay veces en las cuales hay que hacer una combinación entre antecedentes y anamnesis. ¿Ah? Hay que hacer una combinación entre antecedentes y anamnesis, y eso realmente es un arte. Eso realmente es un arte que el médico lo puede hacer y para eso justamente estamos aprendiendo, ¿no? En el tema de la semiología, los puntos más importantes, ¿ya? ¿Y qué pasa con el Cushing? Doctor, igual, estoy subiendo de peso, me están saliendo unas cosas, unas rayas azules en la parte inferior de mi abdomen. Ah, ya, esas rayas azules que las estrías rojo luminosas seguramente que están apareciendo. Ah, y está que me sale un montón de granitos. O sea, ¿qué es el granito? El acné. En el rostro, ven, en el tórax, en la espalda, granitos. Ah, ya. Y me está saliendo pelo, doctor, en la parte del pecho. Siendo una mujer, ¿no? Le sale pelo, hirsutismo, cantado seguramente que estamos hablando del síndrome de Cushing. ¿Ya? Es bien frecuente el uso, doctores, de corticoides en la práctica clínica. ¿Qué especialidades son las que más usan corticoides? Reumatología, ¿ya? No conozco a ningún reumatólogo que no haya utilizado en su vida corticoides. Casi todos sus pacientes de reumatología utilizan corticoides. Otro, las enfermedades oncológicas, ¿no? La dexametasona, sobre todo, se utiliza bastante para el tema oncológico. Y el otro son los pobres pacientes asmáticos, ¿no? No sé si ustedes tendrán un familiar, ¿no? Que sufre de asma, ¿ya? Y sobre todo los asmas severos son los que más, pero no hacen complicaciones con el síndrome de Cushing. ¿Ya? Y algunos dicen, no, pero doctor, solamente utiliza vía inhalatoria. También la vía inhalatoria por uso prolongado puede llevar a síndrome de Cushing. O sea, no es necesario todavía que sea pastillas vía oral o ampollas intramuscular o endovenosa para llevarte a Cushing. También, ¿no? Los tópicos, o sea, los sprays intranasales que llegan a la vía respiratoria también pueden producir Cushing. También las lociones de corticoides tópicos. Por ejemplo, personas que utilizan corticoides por enfermedades de la piel, como por ejemplo el clobetasol o la betametasona, medicamentos para enfermedades de la piel. Entonces, si tú utilizas crónicamente estos medicamentos, igual podrías terminar con síndrome de Cushing. ¿Ya? Entonces depende del tiempo de la exposición al medicamento. La otra es la enfermedad de Addison. ¿Ya? Y hace un momento les mostré, pero no ese color bastante bronceado del paciente de la enfermedad de Addison. Igualito, el paciente con Addison te dice, ay, doctor, vengo porque me siento decaído, con malestar, siento mucho sueño, siento que se me baja la presión, y cuando tú corroboras su presión, realmente la persona que tiene Addison tiene presión baja, hipotensión arterial. Ah, ya, pues no, entonces el color bronceado de su piel, que increíblemente sin ir a la playa, sin tener otra enfermedad endocrina, cambia de color. Ah, ya, esto es Addison, lo más probable. Eso es Addison. Muy bien. Luego tenemos los antecedentes, que casi es lo mismo. Si un paciente te dice, doctor, ¿sabe qué? Yo tengo el antecedente de diabetes, entonces ustedes lo que harán enseguida es, ¿qué cosa? ¿Desde cuándo te diagnosticaron? Si a una persona le diagnosticaron diabetes el día de hoy, ya, eso no significa de que el diabético sea pues no de hoy, su enfermedad haya empezado hoy día, nada. Su enfermedad del diabético aproximadamente son de 5 a 10 años, ya que el paciente ya seguramente era diabético. Sino, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente, nadie lo diagnosticó. ¿Por qué creen que cuando ustedes empiezan a trabajar en una empresa seria, hacen tus controles anuales? Esos son
preocupacionales o preocupacionales, ¿ya? O porque a una empresa cuando ingreses, ¿no? De la minera o de lo que sea, no hay un médico ocupacional. Justamente estos médicos ocupacionales tratan de descubrir enfermedades que están ocultas, ¿ya? Y la diabetes y la hipertensión arterial son enfermedades traicioneras. Yo les digo traicioneras porque no te avisan hasta cuando de repente la enfermedad está bastante avanzada y ha dañado muchos órganos y ahí recién, pues, ¿no? Ya se diagnostica la diabetes. Entonces, cuando a una persona se le diagnostica diabetes mellitus, por lo menos ya han pasado 10 años, ¿ya? Y a ese periodo de los 10 años, ¿no? Algunos semiólogos lo conocen como la época de la luna de miel. ¿Y por qué no le llama la luna de miel? Porque todo era felicidad, pues no comía duro, tomaba gaseosa, cerveza, vinos, lo que sea. Todo era felicidad. Hasta que un buen día pasa esos 7 a 10 años y empieza el problema. ¿Y qué pasó? Para que llegue a la época de la diabetes, por lo menos, pues, ¿no? Como le digo, ¿no? Su páncreas, que cuando uno nace, pues no estamos con un 100% de función pancreática, tanto endocrina como exocrina. Cuando ya te da tu diabetes, empiezas a bajar 50, 40, 30. Y algunos libros refieren de que cuando ya la función pancreática está aproximadamente el 10%, ahí empieza el cuadro clínico típico, ¿no? De la diabetes mellitus. Pero antes de eso, nadie se dio cuenta, a menos de que tú lo hayas hecho en una pesquisa, ¿no? Eh, Además de la diabetes, ¿no? Si le dice, ¿no? Doctor, ¿sabe qué es la diabetes? ¿Qué medicamento utilizas? ¿Ya? Y eso, por favor, consígnenlo bien en la historia clínica. ¿Qué medicación recibe? ¿Ya? Porque no hay otra manera de saberlo, pero no de que el paciente, ¿cómo sabe si se está controlando bien o mal? Si, por ejemplo, el paciente te dice, ¿sabe qué, doctor? Utilizo de vez en cuando mi metformina, que es un tratamiento clásico, ¿no? De la diabetes, ¿ya? Y viene descompensado. Eso de vez en cuando pues no es el factor, probablemente, ¿no? O sea, la pobre adherencia que tiene el paciente está ocasionando de que el paciente venga con el problema de la diabetes descompensada. Otro, doctor, yo soy estricto, me cuido de la alimentación, tomo mis pastillas tal y como usted me ha dado. ¿Cuánto? Ya. Tomo mi metformina cada 8 horas, tomo mi glibenclamida cada 8 horas, sabiendo de que ya cada 8 horas dándole estos medicamentos es la dosis tope, más de esto ya no le puedes dar. Entonces, eso es un motivo preciso para tú tomar la decisión de decir, ¿sabe qué? Ya, hasta acá nomás hipoglicemiantes orales. Ahora tengo que hacer uso, por ejemplo, ¿no? De la insulina. Ah, ya. Insulinoterapia. Ya, entonces, no todo paciente diabético, pero no de arranque empezamos con insulina, ¿no? A menos que sea tipo 1. En el tipo 1, sí, ¿no? El tratamiento clásicamente es insulina, ¿no? Porque requiere su cuerpo. En el cambio, en el diabético tipo 2, habitualmente se empieza pero, ¿no? Con tratamientos vía oral y luego con el tiempo ya vas tratándolo, ¿no? Con tratamientos tratamiento con insulina, cuando ya no hay respuesta al tratamiento vía oral. ¿Y qué insulina utilizas? Las dos clásicas son la insulina NPH y la insulina cristalina, o también conocida rápido. La NH ya es la lechosa, también lo conocen como lechosa, ¿no? Su tiempo de vida media es más larga que la cristalina, ¿ya? Por ese motivo es importante saber de que cuando si ustedes le dan insulina cristalina, o perdón, NPH a un paciente, y el paciente esa mañana no toma desayuno, se olvidó tomar o está inapetente, y le has puesto la insulina, lo más probable que en las 4 horas a 6 horas el paciente va a ser hipoglicemia. ¿Ya? Y cuando viene la evidencia clásico, que no viene inconsciente el paciente, ¿ya? Diaforético, ¿no? Con síntomas de hipoglicemia, y le preguntas a la familia, sí, pues doctor utilizó sus 20 unidades de insulina en la mañana y no tomó desayuno. Craso error, craso error. ¿Cómo te diste cuenta? Por el antecedente, ¿no? ¿Qué más? De repente eso sea lo más importante, ¿no? Por favor, pongan siempre el tiempo de enfermedad que tiene, el diagnóstico, su tratamiento que recibe, ¿no? Y si recibe insulina, pónganlo ahí, ¿ya? Por si acaso. La NPH, ¿no? Se pone en números romanos, mientras que la insulina cristalina se pone en números latinos, ¿ya? Eso sí es un estándar internacional, yo no lo digo. El otro antecedente es el hipotiroidismo. De la misma manera, preguntan, señor, ¿cuándo le diagnosticaron? ¿No? ¿Y con qué pruebas? ¿Ya? Porque cuidado, nunca, jamás de los jamases, ustedes ciegamente confíen en el antecedente que te diga el paciente. Sean un poquito medio incrédulos, ¿ya? ¿Y por qué le digo que es medio incrédulos? Porque de repente el paciente no tenga hipotiroidismo y lo están tratando como tal, ¿ya? Entonces no se guíen jamás de los jamases por el tema de que sí, doctor es hipotiroideo y de repente clínicamente tiene clínica de Cushing, tiene de hipotiroidismo. Entonces, por favor, sean siempre desconfiados, ¿ya?
Ya, perfecto. Pero si todo encuadra, no hay dudas, el paciente es hipotiroideo, tiene cuadro clínico, tiene todo, ¿qué tratamiento recibes? Ah, ya, doctor, yo utilizo levotiroxina. ¿De cuánto viene la levotiroxina? 100 microgramos. Microgramos, ¿ah? Nunca viene en miligramos ni en gramos. Es microgramos la dosis de levotiroxina que habitualmente se usa en el paciente. ¿Ya? Y este detalle, por ejemplo, no es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, doctor, le estoy dando una tabletita y con eso el paciente, ¿no? Con hipotiroidismo, está bajando de peso, está bajando de peso, está bajando de peso, significa seguramente que le estás dando más dosis de lo habitual, más dosis de levotiroxina y lo estás llevando a un hipertiroidismo, ¿ya? Y el paciente está bajando de peso, está, ¿no? Con síntomas de hipertiroidismo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ese tema. Entonces, por eso es importante cuánto es la dosis, ¿ya? Y si lo utiliza regularmente el tratamiento. El otro es el hipertiroidismo, de la misma manera, señora o señorita, ¿cuándo le hicieron el diagnóstico de hipertiroidismo? ¿Qué le hicieron? ¿Qué tratamiento dieron? Por ejemplo, la enfermedad de Graves base 2, que es el 80% del hipertiroidismo, es la máxima representante, ya, realmente no con tratamientos antitiroideos, porque lo que se le da al paciente con Graves son tratamientos antitiroideos. ¿Qué hacen los medicamentos antitiroideos? Bloquean la producción de hormonas tiroideas a nivel de la glándula tiroidea. Eso es su chamba, de los antitiroideos. ¿Cuáles son estos? El metimazol, el propiltiuracilo, los medicamentos clásicos. Son antitiroideos. Ya. Muy bien. Pero ¿qué pasa si tú estás dándole tratamiento antitiroideo y no funciona? Y el paciente sigue igual, sigue hasta peor, más descompensado. Entonces hay un momento ya donde el endocrinólogo dice, ¿sabe qué? A este paciente hay que darle yodo radiactivo. Entonces ustedes ponen, ¿no? La paciente recibió yodo radiactivo el año 2018, justamente porque fracasó el tratamiento, ¿no? Antitiroideo, entonces ya le dieron yodo radiactivo. ¿Y qué pasa cuando un paciente o una paciente recibe yodo radiactivo? Lo quema a la glándula tiroides, porque estas emiten, ¿no? El yodo radiactivo, que es el yodo 131, emite radiaciones gamma, y estas radiaciones gamma lo que hacen es queman, ¿no? Lamentablemente, a la tiroidea. Al quemarlo, la función y la producción de las hormonas tiroideas cae notablemente. Entonces, si cae, el paciente lo vas a llevar del hipertiroidismo, lo llevas al hipotiroidismo. Y eso es un tema de crítica que muchos alumnos me dicen, pero doctor, no puede ser, ¿no? O sea, que de un problema lo lleves a otro. Ah, ya. Si tú pones en la balanza un hipertiroidismo versus un hipotiroidismo, el más fácil de manejar es el hipotiroidismo. El más fácil de manejar. Entonces, por eso se prefiere no llevarlo al hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque ya luego le das tratamiento ya con levotiroxina de por vida y así, ¿no? Así vive su vida. Es importante, entonces, qué tratamiento recibe y si recibió o no el tema del yodo radiactivo, ¿ya? Y mucho cuidado con el tema del yodo radiactivo, ¿eh? Como antecedente. Si una mujer ha tenido, ¿no? O ha tenido ¿no? El uso del yodo radiactivo, no debe estar gestando. No debe estar gestando. Porque si sale gestando, ¿no es cierto? Tenemos ahí problemas porque vas a llevar problemas congénitos en el recién nacido. ¿Ya? En nacido. Y por otro lado, también las personas que estén cercanas a esta mujer que haya recibido yodo radiactivo, también no pueden estar muy cerca, por lo menos 5 a 7 días, porque la radiación gamma ¿no? se emite a algunos metros de distancia. Entonces, no pueden estar, inclusive mujeres que estén gestando cerca a la persona que ha recibido el yodo radiactivo. El otro es el síndrome de Cushing, ¿no? Como antecedente, igualito, importante, ¿no? Señor, ¿cuánto es su tratamiento con corticoides? ¿De hace qué tiempo? ¿Ya? ¿Y qué dosis? Porque no es lo mismo que una persona, ¿no? Que tiene el síndrome de Cushing reciba 5 miligramos de prednisona a que reciba 50 miligramos. ¿Eh? O sea, estamos hablando de 45 miligramos de diferencia. Entonces, no me pongan solamente con que recibe corticoide y eso es todo. No, pero el corticoide es cuál de ellos. Dexametasona, prednisona, metilprednisolona, ¿no? ¿Cuál de los corticoides? Siempre pongan en la historia clínica es qué corticoides y qué dosis, para que en base a eso yo diga, ¿no? Ah, ya, este paciente utiliza 20 miligramos de prednisona durante 2 años, ahí está, pues, ¿no? O sea, tranquilamente tiene todo el derecho para hacer la enfermedad de Cushing, o el síndrome de Cushing, ¿ya? Y el otro es la enfermedad de Addison. En este caso, bueno, como es una enfermedad autoinmune, la enfermedad de Addison, preguntar por otras enfermedades autoinmunes. Ejemplo, vitiligo, como le digo. Otra enfermedad autoinmune, por ejemplo, hay pacientes que tienen la famosa anemia perniciosa, ¿ya? Y la anemia perniciosa tiene que ver con la pobre producción de factor intrínseco, ¿ya? Y ustedes saben que nuestras células parietales son las que se encargan, ¿no? De la producción de factor intrínseco. Entonces, como
hay anticuerpos contra el factor, contra las células parietales, no se produce factor intrínseco. Y por lo tanto, no hay absorción de la vitamina B12. Entonces, como no hay vitamina B12 en el cuerpo, el paciente hace pues, ¿no? Anemias megaloblásticas. Ya, entonces es otro ejemplo, ¿no? De una enfermedad autoinmune. Entonces, habitualmente los Addisons no vienen solos, vienen con otra enfermedad a veces escondida que hay que descubrirlo, ¿no? Otra enfermedad autoinmune. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Esta es la diabetes que les quería mostrar. El tipo 1, 5 a 10% aproximadamente, ¿no? Se asocia a otros fenómenos autoinmunes, ¿no? Recuerden, ¿no? De que la diabetes tipo 1 es un tema que tiene que ver con autoinmunidad. O sea, el cuerpo de esta persona destruye a su propio páncreas. Eso es un tema autoinmune. ¿Ya? Y es la que se asocia más a cetoacidosis, ¿ya? Si ustedes han visto, ¿no? Las complicaciones agudas de la diabetes mellitus, la que más se asocia a cetoacidosis es el diabetes tipo 1. ¿Por qué motivo? Porque el diabetes tipo 1, como no tiene nada de insulina, entonces es más frecuente, ¿no? La aparición de la famosa cetoacidosis. Mientras que el tipo 2 es el 90% aproximadamente de ¿no? de las diabetes, se asocia a insulinoresistencia y esta es la que se asocia más a estado hiperosmolar. El estado hiperosmolar, que también es una complicación aguda que ya lo trataron acá. Y hay una diabetes gestacional que también en algunos pacientes es importante, ¿no? Se relaciona justamente a la gestación. ¿Y cuándo? Del segundo trimestre, ¿no? Del embarazo. Del segundo o tercer trimestre del embarazo en adelante. Eso significa que al tercer mes, cuarto mes, tú encuentras a una mujer que sabe que es doctor, estoy tomando bastante agua y brindando bastante, le sacas la glucosa, salen 300, gestando, ya, yo digo seguramente es una diabetes gestacional. Pero ¿qué pasaría si en la primera semana de gestación, o segunda semana nada más, le encuentro a una mujer que tiene la glucosa en 300? Esto no tiene nada que ver con diabetes gestacional. Seguramente esta mujer ya era diabética previamente y no nos dimos cuenta, hasta que no se le hizo pues, no, sus controles prenatales y se le encontró la glucosa que está alta. Ese es el tema de la diabetes gestacional. Y hay otras diabetes, ¿no? De etiologías poco conocidas, como las alteraciones en la función de las células beta, el síndrome de Cushing, básicamente, ¿no? Los feocromocitomas, el uso de glucocorticoides, hay virus que pueden desencadenar diabetes, por supuesto, y los MODIs, que ya es un tema seguramente que en endocrino lo van a ver con más detalle. Ya, ¿qué más? Hay un concepto que, por favor, desde ahorita no quiero que lo sepan, el tema de la prediabetes. ¿Existe la prediabetes? Sí, la respuesta es sí. El prediabético sí existe. A diferencia, por ejemplo, no, doctor, ¿sabe qué? Me dio un preinfarto, ¿ya? La historia del preinfarto sí, no existe, ¿no? Dentro de la literatura médica el tema del preinfarto. O sea, o es infarto o no es infarto. Si de repente ha sido un pre, de repente ha sido una angina. O sea, una angina estable o inestable. Pero preinfarto no existe. Pero prediabetes sí existe. ¿Según qué? Según la ADA. ¿Y quién es la ADA? La Asociación Americana de la Diabetes. ¿Y qué te dice? Te dice de que hay criterios establecidos para prediabetes. ¿Cuáles son? Hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4. Y se acuerdan ustedes, ¿no? De los criterios diagnósticos de diabetes, para ser considerado diabético tiene que ser más de 6.5. En este caso estamos hablando, mira, del borde inferior, 6.4, 5.7. Esto es de hemoglobina glicosilada. Otro, si la glicemia está entre 100 a 125, otro criterio diagnóstico. Esto es en ayunas. Y justo, mira, 125. ¿Por qué? Porque 126 para adelante, en ayunas, significa ya un criterio para diabetes. En este caso estamos en el borde inferior. Y acá es el tercero, intolerancia a la glucosa. Intolerancia a la glucosa. ¿Qué significa eso? Que yo te doy 70 gramos de glucosa en un vaso de agua y a las 2 horas te controla la glucosa. Si está entre 140 a 199, ya eres un prediabético. Si está más de 200, diabético. O sea, es un criterio para diabetes mellitus. O sea que eso sí existe el tema de la prediabetes. ¿Qué más tenemos acá? Por favor, esto sí no se olviden nunca, 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 por favor. El tema de la hipoglicemia y de la triada de Whipple. La triada de Whipple, acá está. ¿Cuál es la triada de Whipple? Te dice, tiene que haber un cuadro, ¿no? Donde tienes que tú demostrar la hipoglicemia del paciente, ¿ya? ¿Y cómo demuestras? Con la glucosa que esté menos de, según acá, ¿no? Esta diapositiva dice 45, pero según Harrison, que es como le comenté a mi grupo de práctica, el nivel de glucosa que lo pone Harrison como valor de hipoglicemia es 50 gramos. ¿Y por qué 50 como punto de corte? Porque si tú tienes 55, 60 de glucosa, probablemente no vas a tener un cuadro clínico compatible con hipoglicemia, ¿ya? No vas a tener un cuadro clínico, ¿ya? Y es común, ¿eh? Si ustedes se van un día, pero no te levantas
temprano, ¿no? Y te olvidaste de tomar desayuno, y porque ese día te amaneciste estudiando, al día siguiente vas a estar con un hambre, pues no, porque a las 2 de la tarde es el examen y tú sigues de hambre. Yo te saco a la 1 de la tarde tu glucosa y probablemente te encuentre en 55. Pero en ese caso no tienes el síntoma o signos clásicos de hipoglicemia. Lo único que tienes es hambre, si es cierto, ¿no? Tu cuerpo te está pidiendo glucosa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de hipoglicemia? Clásicamente, la palidez de la piel, la diaforesis, ¿no? Que es extrema realmente, ¿no? Como que hubieras corrido 8 kilómetros, una diaforesis pero brutal, el trastorno del estado de conciencia. Es por eso que viene el paciente con hipoglicemia. Ah, ya. ¿Y a dónde va este paciente? Generalmente a shock trauma, pero no, porque un paciente con estas características no lo vas a tener ahí en una rueda esperando. ¿Ya? Y el tercer punto de la triada de Whipple es básicamente la desaparición de los signos y síntomas cuando tú le administras, ¿qué cosa? Glucosa. O sea, ¿qué le haces? Al paciente le pones una vía y le pones 6 ampollas de dextrosa al 33%. Y cuando tú le pones estos medicamentos, el paciente reacciona inmediatamente como por arte de magia. Eso es la famosa triada de la hipoglicemia. Recapitulando, glucosa menos de 50, signos y síntomas compatibles con hipoglicemia y la desaparición de los síntomas cuando tú le das glucosa vía endovenosa. Muy bien, luego tenemos acá el tema de la insulinoterapia. Solamente con respecto a que tengan conocimiento, ¿no? Son las insulinas más comunes. Ya desde el punto de vista de antecedentes es importante que lo sepan ustedes. Las más comunes son la insulina regular, que acá tenemos la R, ¿ya? ¿Y por qué esto? Esto es las 0 horas y esto son las 8 horas. ¿Qué pasa? Su tiempo de vida máxima, no, el pico máximo de acción de esta insulina son 2 a 4 horas aproximadamente. Luego cae y tiene un tiempo de vida hasta las 8 horas. Mientras que la NPH está acá, 0 horas, luego aumenta, pico máximo, 6 horas de acción, más o menos el punto máximo de acción, y luego cae la NH y tiene un tiempo de duración hasta de 18 horas. Si es que el paciente tiene insuficiencia renal crónica, sobre todo puede llegar a esta hora. Pero si tú tienes un buen riñón, porque se va a depurar bien tu insulina, seguramente tu tiempo de vida media solamente llegará hasta las 12 horas, que es lo más común, 12 horas. En este caso lo han puesto como un grado extremo hasta 18 horas. Estas son las dos insulinas más comunes. Luego tenemos la otra insulina que es famosa, que se llama la Lispro. Y se dan cuenta, ustedes hace un pico grande la Lispro y solamente dura 2 a 4 horas como máximo. Y luego tenemos la otra insulina, que es la insulina Gleargina, ¿no? También lo encuentran como nombre comercial como Lantux, ¿no? En la parte ya de nombre de marca. Y la característica de esta insulina es que no hace picos, mira, tiene casi que está plana. Lo bueno de esta insulina, Lantux o Gleargina, es de que no te produce hipoglicemia en el paciente, no debería producirte. ¿Ya? Y esto es como nuestra insulina fisiológica, porque si no nos damos cuenta nosotros, nuestro páncreas produce una cantidad normal de insulina durante las 24 horas del día. Cuando comemos, ya nuestra producción de insulina sube. Entonces, si tú combinas la Lispro con la Lantux, básicamente estás reemplazando a un efecto casi fisiológico a lo que hace nuestro cuerpo. El problema de estas insulinas modernas es de que de repente son un poco caras y es por eso que de repente es un poco más restringidas el uso. Pero esos son los mejores que pueden haber. Muy bien, luego tenemos, es lo mismo, ¿no? El hipotiroidismo, solo algunos conceptos que quiero que sepan, que se llama hipotiroidismo subclínico, ¿ya? Se llama hipotiroidismo subclínico, ¿cuándo? Cuando no hay un cuadro clínico, ¿no? Contundente, ¿no? Con hipotiroidismo, ¿no? Pero desde el punto de vista del laboratorio, la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, está incrementada y con T4 dentro de lo normal. ¿Ya? Eso es la característica clásica de un hipotiroidismo subclínico, ¿ya? La principal causa de hipotiroidismo es un tema autoinmune. La tiroiditis atrófica autoinmune es la forma más común de este problema. Hay otras también, como le dije, ¿no? El yodo radiactivo, o sea, por la quemada del yodo 131, que le digo, ¿no? Post cirugía, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene un cáncer de tiroides, entonces se sacaron, pero no toda la tiroides por la neoplasia. Y lo malo de que cuando sacas toda la tiroides, también te sacas la paratiroides, entonces también tienes hipoparatiroidismo como consecuencia, ¿no? De la cirugía radical que tú le has hecho, ¿ya? Y en la anatomía patológica, pues no se encuentran estas células que se llaman las células de Harle, ¿no? Harle, esto es un clásico de los clásicos en hipotiroidismo autoinmune. El cuadro clínico del hipotiroidismo, ¿no? Clásicamente desde el rostro tú te das cuenta, ¿no? Una fascia medio abotagada, medio como cansado, decaído. A veces lo puedes notar hasta pálido al pobre paciente. ¿Y por qué la palidez? Porque habitualmente se asocia a anemia, a una anemia megaloblástica, ¿ya? El otro, ¿no? De que tienes un poco de... hay una obesidad centrípeta. ¿Y por qué digo que es centrípeta? Porque ves, pues, ¿no? El tórax ancho, la barriga bastante ancha, el perímetro abdominal aumentado,
y las extremidades un poco flacuchentas, ¿no es cierto? Flacuchentas. Esto es lo que se llama, ¿no?, la obesidad centrípeta, ¿no? Ese es un clásico de los clásicos también en este problema del hipotiroidismo. La lengua, ¿no? La lengua grande, ¿no? La macroglosia, que es un clásico, ¿no? La cola de la ceja que desaparece o se pierde, ¿no? Con el hipotiroidismo. Y acá vemos un chiquitito, seguramente que sea un cretinito, pero no, que de repente se tiene que diagnosticar oportunamente. Ya, el hipertiroidismo. Nunca, jamás de los jamás se olviden sobre el tema de la enfermedad de Graves-Basedow, que es el 80% aproximadamente del total de hipertiroidismo. ¿Ya? Esa es la enfermedad de Graves. Y la enfermedad de Graves tiene una triada clásica. ¿Cuál es la triada clásica de la enfermedad de Graves? Exoftalmos, y acá tienes tú, ¿no? Acá tienes el exoftalmos, el ojo está salido en la parte anterior también, acá, ¿no? ¿Ya? Doctor, ¿y cómo lo mido este exoftalmos? Con un aparatito que se llama exoftalmómetro. Entonces acá tienes el aparatito, lo pones y hasta dónde sale. Ah, mire, en milímetros. Mientras más salido sea, ¿no?, el ojo, obviamente el exoftalmos es mucho más marcado. ¿Y por qué el exoftalmos? Por una acumulación de grasa a nivel retroocular, que es, no, como decía ayer a mi grupo, un caprichito de la enfermedad, por la cual la grasa se acumula detrás del ojo y eso es el motivo, ¿no?, por la cual hay este exoftalmos. ¿Ya? Es una parte de la triada. La otra parte de la triada es el bocio, y este bocio debe ser uniforme, homogéneo, ¿ya? Y le digo esto, que debe ser homogéneo, porque si ustedes encuentran una tiroides que solamente el lado derecho se ha crecido y el lado izquierdo está normal, de repente no es Graves, ¿eh? De repente estamos hablando de un cáncer de tiroides, ¿no?, del lado derecho, y que de repente este cáncer está creando adenoma tóxico y está produciendo hormonas tiroideas. O sea, el cáncer tiroideo también puede producir hormonas tiroideas, no se olviden. Pero el clásico de los clásicos es un bocio homogéneo. Un bocio homogéneo que cuando tú examinas al paciente y pones tu estetoscopio en esta zona, vas a escuchar un soplo en algunos casos. Este es el soplo que se debe a una hipervascularización de la glándula tiroides. Una hipervascularización por las cuales hay un soplo tiroideo. ¿Qué más? Y en esta parte, ¿no?, que la parte de la región pretibial, la parte acá está la tibia, y en la región pretibial clásicamente aparece este mixedema. Este es un mixedema que es duro, que tú te pones acá tu dedo, seguramente no se va a hundir, no hay fobia. Eso es un clásico de los clásicos también, hipertiroidismo. Recapitulando, exoftalmos, bocio, difuso y mixedema es la triada clásica del hipertiroidismo en el contexto de la enfermedad de Graves. Continuamos. Luego tenemos una enfermedad también endocrina, que si de repente no da un cuadro clínico característico, pero es importante que se sepa. ¿Y cuál es esta? La dislipidemia. ¿Ya? La dislipidemia, que hoy en día es una enfermedad muy común, lamentablemente por nuestros hábitos higiénicos, dietéticos que tenemos más dislipidemia, más obesidad. ¿Ya? Y el nivel de triglicéridos normal que debe entrar en la sangre es 150 miligramos por decilitro. Y de colesterol menos de 200. Esto es lo ideal. ¿Ya? El nivel bajo de HDL en 40 en el caso de los hombres y menor de 45 en el caso de las mujeres. O sea, normalmente uno debe tener más de 45 y más de 40 para ser considerado normal. Pero si tú tienes menos de eso, ya hay problemas de dislipidemia. La dislipidemia se asocia a fenómenos cardiovasculares. Y saben ustedes, ¿no?, por el tema ya de cardiología, que nuestros factores de riesgo cardiovasculares, ¿quiénes son? Hipertensión, diabetes, dislipidemia, ¿no? Justamente está dentro de esto. ¿Y por qué motivo? Por las famosas placas de ateroma. Mientras más colesterol tengas en la sangre, más placas de ateroma tendrás en diferentes partes del cuerpo. No solamente a nivel del corazón, sino también a nivel de los vasos sanguíneos intracerebrales. Y por lo tanto, el paciente tiene más riesgo a hacer infartos cerebrales, más riesgo a hacer trombosis mesentérica, justamente por el riesgo cardiovascular de la dislipidemia. ¿Se relaciona a estenosis aórtica? Por supuesto, ¿no? Seguramente ustedes me dicen, doctor, pero cuando me vio estenosis aórtica, lo más común en la estenosis es, doctor, secundario a la fiebre reumática. Está bien, nadie te discute. Pero si tú descartas todas esas posibilidades, también tiene que cruzar por tu mente de que este paciente no tenga grasa incrementada, porque la grasa incrementada también se puede pegar a nivel de tus válvulas o tus valvas y producir estenosis, en este caso de la aórtica. Vértigo periférico, que es un clásico también. Muchas personas vienen por el tema de que el colesterol, triglicéridos están muy altas y tienen vértigo, o sea, mareo. Doctor, ¿sabe qué? Tengo mareo, no sé qué me pasa, estoy así que me mareo y que casi me he caído o me he caído ya. Le sacas su dosaje de triglicéridos en 800, colesterol 500.
¿ya? Inclusive cuando tú le sacas el tubo de sangre, lo dejas unos 10 minutos y vas a ver claramente que la grasa se separa de la sangre. La grasa está arriba y la sangre está abajo, y ves todo grasa arriba, amarillento. O sea, viendo eso, ya te desanimas completamente realmente de comer la grasa, viendo esa sangre que tú ves en ese paciente que se separa la grasa. Los otros son los santomas, que luego lo vamos a ver, hay una imagen. Se asocia mucho al famoso síndrome metabólico. ¿Ya? El síndrome metabólico, ¿no?, está involucrado la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, el tema del perímetro abdominal y todas estas cosas. ¿Ya? Y hay un riesgo incrementado de que el paciente con dislipidemia tenga pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda. Esto es un tema que también lo han visto ustedes en semiología de gastro, pancreatitis. Dentro de las causas de pancreatitis aguda, la más común seguramente es el asociado a cálculos en la vía biliar, pero también puede asociarse a los triglicéridos aumentados. ¿Ya? Hace poquito he tenido un paciente en la clínica con triglicéridos en 800 y que era su segunda vez ya que estaba acudiendo a la clínica por tema de pancreatitis. Pancreatitis porque no estaba utilizando sus medicamentos para los triglicéridos y el hombre está que se desmandaba en la cuarentena y por eso que nuevamente hizo pancreatitis. El señor tenía 800, ¿ya? Pero el hecho de que tenga más de 1000 sí es un factor de riesgo para hacer pancreatitis aguda. ¿Qué más? Este es el santelasma. El santelasma son placas, mira, placas de los párpados superior, párpado inferior, en el contexto de colesterol alto. Si ustedes ven esto, planteen su posibilidad de que haya seguramente el colesterol alto en la sangre. Santelasma. La obesidad y sus comorbilidades, de hecho, pues no, dentro de las enfermedades endocrinas también, ¿no? La obesidad es uno de los clásicos, ¿ya? Y esta se asocia a diabetes. Diabetes y obesidad van de la mano, van de la mano. Diabetes y hipertensión van de la mano. Diabetes y obesidad, apnea del sueño. O sea, esto es cuando los gorditos duermen y justamente hacen apneas, ¿ah? O sea, pueden tranquilamente tener 30 segundos, 60 segundos sin respirar, ¿ya? Y esto es un riesgo, porque un paciente que hace apnea del sueño puede hacer parada respiratoria, ¿ya? Apnea del sueño. Esto habitualmente, la apnea del sueño se ve, pues, ¿no?, cuando el paciente tiene una obesidad mórbida, sobre todo, ¿no? Y les hablo de mórbida cuando el paciente pues, no tiene más de 40 de índice de masa corporal. La obesidad se asocia a cáncer, por supuesto, ¿no? Eso no hay la menor duda. El riesgo cardiovascular, ¿no?, de hecho, pues no, así como estamos sobre los infartos, miocardio, ACVs isquémicos, hemorrágicos, por supuesto, también la obesidad. La artrosis, por supuesto, si una persona tiene 120 kilos, ¿no?, sus rodillas, imagínate, no está soportando semejante cantidad de peso del pobre paciente. Y esto va a hacer de que sus articulaciones se desgasten, y como consecuencia del desgaste vas a tener, ¿qué cosa? La famosa artrosis, a nivel de las rodillas y tobillos sobre todo. La acantosis nigricans es un clásico de los clásicos. Al encontrar esto, yo digo resistencia a la insulina. Y la acantosis nigricans es como si hubiera la famosa carca, como que no se hubiera bañado a nivel de las axilas, de la espalda del paciente, sobre todo a nivel de las axilas, ¿ah? En esa parte aparece en este color negruzco de la piel, ¿no? Esta es la famosa acantosis nigricans. En un gordito que yo encuentro esto, yo resistencia a la insulina. Y ustedes dirán, pero doctor, ¿qué significa resistencia a la insulina? Ah, ya, es que el paciente cuando llega a ser diabetes, ¿no?, le diagnosticas ahorita, pero para que ya lo hayas diagnosticado diabetes, su páncreas ha estado trabajando, pero al máximo, a un inicio. Trabajaba al máximo, ¿no?, que producía inclusive más insulina de lo debido, ¿ya? Y hasta que ya se cansó el pobre páncreas, ¿no? Y durante esta época donde el páncreas producía full insulina, por el cuerpo que lo necesitaba, en este momento hace la famosa, ¿no?, la acantosis nigrica. Esa es la clásica historia. Ya, la otra es la hernia de hiato naturalmente, pero no, porque la hernia de hiato aparece cuando hay aumento de la presión intraabdominal, entonces esto es una causa, ¿ya? El hígado graso naturalmente, pero no, mientras hay grasa incrementada en tu cuerpo, también el hígado se llena de grasa. Y este hígado graso a la larga va a traerte, ¿qué cosa? El famoso NASH y NAFL. Y el NASH y el NAFL son una de las causas más importantes de cirrosis hepática a nivel al menos de los Estados Unidos. En el Perú no es tanto, pero en Estados Unidos y en Europa en general sí, la obesidad y el NASH, que es la esteatohepatitis no alcohólica, es una de las causas de cirrosis hepática. ¿Ya? Descartar causas secundarias de obesidad, por supuesto, ¿no? Una de las causas, hipotiroidismo, ¿no? Subes de peso, puede ser hipotiroidismo. Síndrome de Cushing, también subes de peso, por supuesto. Síndrome de ovario policlístico, que luego lo veremos, también suben de peso estas mujeres. Uso de medicamentos como corticoides, por supuesto, suben de peso. Antidepresivos, clásico, ¿eh?
Habitualmente no, la depresión se asocia en algunos casos a que algunos pacientes no quieren comer, algunos pacientes que quieren comer más de la cuenta. Entonces los antidepresivos también están incluidos acá. Las sulfonilurias, que es un medicamento para la diabetes, ¿no? Y los anticonceptivos. Típicamente, ¿no? Las mujeres que se administran o toman medicamentos anticonceptivos van a empezar a subir de peso, subir de peso, subir de peso. ¿Ya? Básicamente todo eso lo pasaremos ya. ¿Alguna pregunta o comentario con respecto a la primera parte? No, doctor. Ninguna, perfecto. Esto es de marasmo, ¿no? Donde hay un déficit calórico, el cuachorco, deficiencia de proteínas. La malnutrición, no hay una malnutrición, su mismo nombre dice, estás malnutrido, que es diferente a desnutrido. El malnutrido es aquel que consume pero no cosas que no debe. O sea, tú puedes ver una persona de 120 kilos que está malnutrido, pero ¿qué pasó? Se consumió pues, más grasa de lo debido. Este es un malnutrido. En cambio, el desnutrido es aquel pobrecito, pero no, que no tiene para comer, pues no, ahí sí estamos fundidos. Y eso es típico de los países subdesarrollados. Muy bien, entonces, continuando con el tema, con la segunda exposición, veremos acá el famoso síndrome de hiperfunción e hipofunción hipofisiaria. ¿De acuerdo? Primero quiero que analicen esto. Síndrome de hiperfunción, o sea, un incremento de la función, ¿no? De la hipófisis y también una carencia en la función hipófisis. Y ustedes dirán, pucha, doctor, pero en la hipófisis tenemos un montón de hormonas que producen. Ahora nos vamos a demorar toda la tarde. Hablamos de uno, del otro. Sí, pues lamentablemente me tocó así y vamos a tratar de resumirlo, porque realmente es casi toda la endocrinología. Y mira, acá tenemos, esto es para recordar, ¿cierto? Las hormonas de la hipófisis, todititas estas, ahí están con su nivel de aminoácidos, la oxitocina en la parte posterior y la neurohipófisis y la vasopresina, que básicamente se excreta, pero no es un tema de concepto. Luego, ahora tenemos la primera. Una de nuestras clásicas no es la acromegalia. La acromegalia en las cuales no, generalmente esto se asocia a un adenoma, un adenoma ¿no? Que es como un lunar que aparece a nivel de la glándula pituitaria, un lunarcito, pero que este lunarcito produce un montón de hormona de crecimiento, un montón de hormona de crecimiento. Entonces, cuando hay un montón de hormona de crecimiento, hay una serie de manifestaciones clínicas, ¿no? De la acromegalia, empezando de la cabeza, como le digo, ¿no? Hay una prominencia del arco ciliar, prognatismo, hay ¿cómo se llama? El arco cigomático que está prominente, la diastema de los dientes, ¿ya? Si tú quieres irte un poquito más abajo, te vas a dar cuenta, pues, ¿no? De que los hombros son un poco más anchos, ¿no? En general las extremidades son mucho más gruesas, la mano es más ancha de lo normal, ¿ya? Y así como externamente crece, también internamente hay crecimiento, crecimiento del corazón. Y este crecimiento del corazón te podría llegar tranquilamente a insuficiencia cardíaca, ¿ya? Porque no es que un corazón grande lata mejor y funcione mejor que un corazón normal. No, 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 no. La cardiomegalia también es motivo de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, algunos de estos pacientes con acromegalia terminan siendo visitados por el cardiólogo. También el tema del hígado. El hígado crece, 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 pero no da grandes problemas. ¿Ya? El colon crece, ¿ya? Y muchos de estos pacientes que tienen crecimiento del colon hacen que cosa pólipos, poliposis. Y estos pólipos a la larga podrían crear neoplasias, ¿ya? Porque pólipo es como un lunar a nivel del colon, ¿ya? Y estos lunares, ¿no? Así como podemos tener lunares en diferentes partes del cuerpo, pueden ser benignos, pero también estos lunares podrían tener la tendencia a malignizarse, ¿no? Entonces, en ese contexto, muy atentos con los pacientes que tienen acromegalia y con que de repente un día vienen a la consulta por rectorragia, cuidado que pueden ser pólipos que estemos en proceso de malignización. Ya no se olviden, eso es en general, ¿no? La acromegalia, a grandes rasgos. ¿Qué otra cosita más tenemos acá? El enanismo, pero no el antónimo, el enanismo. O sea, si por un lado funciona más de la cuenta, por otro lado también hay personas que no tienen hormona de crecimiento. Y seguramente nuestro máximo representante de todo esto es nuestro amigo Lionel Messi. Ustedes saben, pero no la historia, ¿no? En YouTube, que cada rato lo vemos, de que Lionel Messi tenía una talla baja, ¿no? No era un enano, pero tenía una talla baja para su edad, ¿ya? Y que gracias a la hormona de crecimiento, pues no logró tener la talla que tiene ahorita Messi, porque si no hubiera tenido una talla mucho más menos de lo que tenía. Pero el enano sí, realmente no estamos con complicaciones. ¿Por qué? Porque clásicamente un enano tiene menos de 122 centímetros de talla.
centímetros de talla. Y hay dos tipos de enanismo. Hay dos tipos de enanismo. Uno que es el desproporcionado y otro que se llama el proporcionado. Y acá les voy a pasar la siguiente imagen. Ya, ustedes ven acá la carita, pero no, mucha que más, como dicen, no, más simétrico este enanito. Mientras este otro de acá, ya es un enanito asimétrico, asimétrico. Y te das cuenta, pero no, la cabeza más grande, la frente más prominente, ¿no? La nariz más ancha, ¿ya? Y si ustedes no lo examinan en la parte posterior de este enanito, van a tener un incremento de la curvatura fisiológica lumbar. O sea, un incremento de la curvatura fisiológica lumbar. Las piernas un poco más arqueadas, más arqueadas. Esa es la clásica historia de un paciente con enanismo desproporcionado, carencia de la hormona de crecimiento. Y por otro lado, también el otro que es el proporcionado, su mismo nombre dice, ¿no? Acá proporcionado. Haya su cabecita, su cuerpo, ¿no es cierto? Es como si fuera un niño, pero chiquito, pero ya tiene sus años, pero no, ya tiene sus 40 años, ¿no? En este caso, por ejemplo. Ya, aparte, ¿no? De no crecer en talla, estos pacientitos tienen problemas de las gónadas, o sea, muchos enanitos, muchos, no todos, no van a tener descendencia. ¿Por qué? Porque tienen problemas de alteraciones en el desarrollo sexual. O sea, hay hipogonadismo. Muchos de estos se asocian a hipogonadismo y por lo tanto no van a tener hijos. Y ya, eso es, con respecto a la hormona de crecimiento. Con respecto a la otra hormona, que es la prolactina, ¿no? Tenemos acá pues, el prolactinoma. Qué fácil es la medicina. Prolactina, prolactinoma. Y esta es una resonancia magnética en las cuales acá tenemos la silla turca y acá tenemos un tumor que ha crecido. ¿Qué cosa es ese tumor? El prolactinoma. ¿Y por qué te das cuenta que es prolactinoma, doctor? ¿Por qué no puede ser acá un macroadenoma hipoficiario? ¿Por qué no puede ser de la hormona de crecimiento? Por el cuadro clínico. Ah, ya, tú te vas al cuadro clínico. ¿Y cuál es el cuadro clínico de un paciente que tiene prolactinoma? Ah, ya, en el caso de mujeres y en el caso de varones. En el caso de mujeres, ausencia de las menstruaciones. Y yo les hago recordar algo. Cuando una mujer da a luz, no tiene obviamente la prolactina por los cielos, ¿no? Porque está dando la luz, justamente, porque está dando a lactar y por este motivo tiene la prolactina por los cielos. Entonces, por lo tanto, una mujer que está lactando bien, es probable que no salga gestando, hasta los 6 meses, ¿ya? Por más que tenga relaciones sexuales sin cuidar, probablemente salga gestando, justamente por el tema de no haber menstruación y por lo tanto los ciclos menstruales van a ser anovulatorios. Por este motivo hay infertilidad. ¿Qué más? Disminución del deseo sexual. Hay sequedad de la vagina, por supuesto. Dificultad para lograr el embarazo y el otro es la galactorrea. Un clásico de los clásicos, la galactorrea. Si una mujer me viene a la consulta y me dice, ¿sabe qué, doctor? Estoy eliminando un poco de leche, sale por mi mama, y no estoy gestando, y no está pasando nada de esas cosas, ya, puede ser, ¿qué cosa? Prolactinoma. En el caso de los varones, el cuadro clínico se caracteriza por cefalea. ¿Y por qué la cefalea? Porque esto duele, pero no duele porque hasta puede desplazar estructuras anatómicas que están en la parte superior. Por eso duele en la calle. Y hay alteración en la visión. Esta alteración en la visión sí puede haber en ambos casos, ¿ah? No solamente en los hombres. ¿Y qué alteración en la visión? Ustedes saben que acá tenemos, ¿no?, el quiasma óptico, ¿no? En la parte superior está el quiasma óptico. Entonces, si crece un adenoma, lo empuja al quiasma óptico y como consecuencia de esto vas a tener, ¿qué cosa? Hemianopsia. ¿Y qué hemianopsia? Hemianopsia bitemporal. ¿Qué significa esto? Que a la parte lateral, ¿no?, el paciente no va a ver, solamente va a ver la parte central. Por eso también le llaman la visión en túnel. La visión en túnel, ¿no? Es como te metes al túnel, pero no, o sea, tú no ves la parte lateral del túnel, ¿no? Y esa es la visión que tiene un problema a nivel de la silla turca, en este caso el prolactinoma. Obviamente va a haber disminución del deseo sexual, va a haber disfunción eréctil, infertilidad y galactorrea, pero que esto es rarazo, esto es raro, realmente. La galactorrea es un clásico de los clásicos en las mujeres. Pero nunca se olviden, por ejemplo, ¿no?, les reitero, el tema de la cefalea y el tema de la visión, que es un motivo no clásico por las cuales el paciente viene con prolactinoma, ¿ya? Eh, Acá están, esto es la famosa hemianopsia bitemporal, mira, esto es, no ve a los lados, no ve a este costado, solamente ve la parte interna. Esto es la visión en túnel, ¿no? Debería ver así, pero no, ahí está, ahí tienes la torre Eiffel, pero mira, solamente está viendo la parte interna. Esto es lo clásico de los clásicos que hay en pacientes que tienen prolactinomas, cuando compromete el quiasma. Muy bien, luego tenemos a la enfermedad de Cushing. ¿Y qué tiene que ver la enfermedad de Cushing? Pues no, también se produce
La adrenocorticotropina, ¿no? Es estimulada por la hormona que estimula a, que se produce obviamente, ¿no? Primero en el hipotálamo, luego en la hipófisis. Y si hay alteraciones a nivel del eje, por supuesto que vas a tener problemas en tu cortisol, a nivel de tu glándula suprarrenal. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Y antes de esto, acá he puesto yo enfermedad de Cushing, ¿ya? Y anteriormente yo les hablé del síndrome de Cushing. ¿Qué diferencia existe entre enfermedad y síndrome? ¿Ya? Esto es un clásico y pregunta hasta del accidentado médico. La diferencia de la enfermedad de Cushing es que la enfermedad es un problema de la glándula hipófisis. Produce demasiada hormona que estimula demasiada adrenocorticotropina. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Es un problema a nivel, como dice, central. Mientras que el síndrome de Cushing puede ser porque tú utilizas pues no corticoides. O sea, utiliza corticoides y te vas a llevar, ¿no?, a un síndrome de Cushing, ¿no? Pero ahí nada tiene que ver, no hay ningún tumor, no hay nada, ¿no? A nivel de tu glándula pineal, no hay nada. Entonces, gran diferencia entre enfermedad y síndrome de Cushing, ¿ya? Entonces, el tumor, como digo, no hace de que crezca o aparezca un montón de hormona adrenocorticotropina, y esto lo que hace es a nivel de la glándula suprarrenal, aumenta los niveles y esto es lo que crea el cuadro clínico del Cushing. ¿Y qué ves en Cushing? Ya la famosa cara de la, de la luna llena. Y acá, mira, ves un poquito de chaposo, está el paciente, mira, el chaposito, está acá, justamente es por el cortisol, ¿ya? Y cuando ustedes alguna vez utilizan dexametasona, por X motivos, te vas a dar cuenta de que esta dexametasona, que es un corticoide, ya va a hacer que se ponga chaposo, ¿no?, la piel. Parece que el paciente estuviera con fiebre, pero no está con fiebre, es por efecto del corticoide, ¿ya? Se pone chaposito, con acné, por ahí, ¿no es cierto? Y con hirsutismo, ya, esto es un clásico, los clásicos de Cushing. ¿Qué más? Acá viene la famosa jiba de búfalo, mira, acá viene la jiba de búfalo, que también es una acumulación de grasa justo a nivel de esta zona. Esto también es capricho de la enfermedad. En esta, ¿no?, ves clásicamente, ¿no?, la obesidad que es centrípeta, mira la barriga, y acá estas estrías que son longitudinales y de color rojo vinoso, y que no solamente aparecen en la región abdominal, sino también pueden haber debajo de la mamila, debajo de la tetilla, pueden haber en la parte del brazo, del antebrazo, en esas zonas también pueden haber, o sea, no es exclusividad de la región abdominal. ¿Qué es lo más común en esta zona? Sí, ¿ya? Y algunos de repente me preguntarán, doctor, pero ¿cómo lo diferencio de las estrías de la gestación? Por ejemplo, que también la mamá tiene estrías. Ya, es que las estrías de la gestación, ¿no?, luego de que ya salió el bebito, son pálidas, son blanquecinas, ¿no? En este caso son rojo vinosas, no se olviden. Esa es la famosa enfermedad de Cushing. Y esto es básicamente, ¿no?, para que usted tenga la idea en general, no, sobre el síndrome de Cushing. Una causa del síndrome de Cushing es la misma enfermedad, donde se produce adrenocorticotropina a nivel de la misma glándula. Por otro lado, pueden haber ectópicamente producir adrenocorticotropina, sí. ¿Que dónde, doctor? ¿Que se puede producir ectópicamente? Sí, las neoplasias. ¿Y qué neoplasia? La máxima representante de todos estos es la neoplasia de pulmón. El cáncer de pulmón, en algunos casos, no en todos, ojo, no en todos, puede producir adrenocorticotropina y por lo tanto estimula a la suprarrenal y por lo tanto aumenta los niveles de cortisol. Y naturalmente, ¿no?, cuando los niveles de cortisol, este es un feedback negativo, ¿no?, para disminuir, ¿no?, la producción tanto de la pituitaria como de la hipófisis, ¿no? Esto funciona en estos tres ejemplos. Y por otro lado, bueno, tenemos de repente, ¿no?, ya producción propia, ya nada tiene que ver con estímulo ni de acá, propia. La propia glándula suprarrenal ya produce corticoides exageradamente. Hay tumores, ¿no?, que producen corticoides, por supuesto que hay tumores que producen corticoides. En este caso, eso puede ser el motivo del síndrome de Cushing. Entonces, enfermedad es esta. Los demás, síndromes de Cushing. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? El otro eje, ¿no?, que falla, pero no definitivamente en la hiperfunción de nuestra pituitaria, tenemos el hipotiroidismo, ¿no? El hipotiroidismo, y hay hipotiroidismo que pueden ser primarios, cuando el problema está a nivel glandular, secundarios a hipófisis, y terciarios cuando están a nivel del hipotálamo, ¿no?, porque es el eje, ¿no? Entonces, dependiendo, pues no, dependiendo. En este caso, si yo les hablo, pues no, de un problema a nivel central, o sea, yo me refiero a hipófisis e hipotálamo. ¿Ya? Y el cuadro clínico realmente va a estar
bastante florido, empezando desde la cabeza, pero no, de la cabeza hay mucha caída del pelo, ¿sabes qué otro? Se me cae el pelo, está más seco, más quebradizo, mi voz está cambiando, ¿no? Mi voz está cambiando, la lengua está más gruesa, hay macroglosia, ¿no? La tiroides, muchas veces los pacientes con hipotiroidismo tienen una tiroides normal, ¿no? O sea, no esperen de que la tiroides, esté grande, parece no, el paciente tiene hipotiroidismo, no, puede que la tiroides esté normal, características normales, ya está, pues no, el diagnóstico. Por otro lado, tenemos que la frecuencia cardíaca, mucho ojo, el paciente con hipotiroidismo, la frecuencia cardíaca cae, y por lo tanto pueden hacer hasta bloqueos cardíacos de primero o segundo grado, hacen radicales, mejor dicho, porque las hormonas tiroideas se estimulan, ¿no? Trabajan de la mano con el sistema adrenérgico para incrementar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Puede haber problemas en el tubo digestivo, ¿sí? Pues, ¿no? El estómago se pone más lento, el colon se pone más lento y por lo tanto el paciente con hipotiroidismo sufre constantemente de estreñimiento. La piel del paciente con hipotiroidismo es más gruesa, ¿no? Más gruesa, justamente por el tema del mixedema. Y este mixedema puede ser general, ¿eh? Puede estar en las piernas, en los glúteos, en los músculos, en la cara, en diferentes partes del cuerpo, ¿ya? Generalmente empieza en miembros inferiores, pero luego ya se puede generalizar, ¿ya? Y tienes, como se llama, un mixedema generalizado, ¿ya? Ese es el clásico. Y en esta parte de repente lo ponen, ¿no? Como el famoso síndrome de túnel, ¿ya? ¿Y por qué? Porque al acumularse un montón de, ¿no? de proteínas en esta zona, ¿no? Van a apretar a tu pobre nervio mediano que pasa justamente por el túnel del carpo. Entonces, al aplastarlo al pobre nervio mediano, entonces el paciente se va a quejar de adormecimiento en las manos, siente que se les caen las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es clásicamente relacionado al famoso síndrome de túnel del carpo, ¿ya? Eso es de manera general un paciente con hipotensión. Y el frío, ¿no? El frío. La intolerancia al frío. Luego, en algunos casos, ustedes van a ver de que todas las funciones de las glándulas están alteradas, ¿ya? Y a esta entidad se llama PAMP, ¿no? PAN, el prefijo PAN significa todo. PAN hipopituitarismo, o sea, hay problemas en las gónadas, problemas en los ovarios, problemas en la tiroides, en la suprarrenal, ¿ya? Esto realmente es un problema general. Causas de PAN hipopituitarismo pueden ser múltiples, y una de las máximas representantes seguramente sea esta de acá. Este es el famoso síndrome de Sheehan, ¿ya? Que es diferente a Sijada. El síndrome de Sheehan, ¿ya? Se presenta en las mujeres que han dado a luz y que han perdido un montón de sangre. Han perdido sangre, o sea, se han desangrado, en otras palabras. ¿Y que pues, una mujer puede perder sangre? Sí, pues no, acá tienes el parto, salió el bebé y se viene el sangrado. ¿Por qué? Por ejemplo, problema, atonía uterina. El útero normalmente cuando sale el bebé ya se contrae y es un músculo poderoso que se contrae rápidamente. Pero si no se contrae, a eso es atonía. Y si no se contrae, se viene la sangre, se viene la sangre, se viene la sangre, se viene la sangre y no paras. Por lo tanto, el paciente hace hipotensión, ¿no? La hipotensión arterial. Y esta hipotensión arterial va a ser una pobre irrigación a nivel de tu glándula pituitaria, o sea, la hipófisis, ¿no? Hay una disminución de la irrigación, porque por acá vienen los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, si se irriga poco, se necrosa, o sea, como si fuera un ACV isquémico en este caso. Y si se pone así, ya tienes complicaciones, pero no de todas las funciones glandulares que tiene a nivel de diferentes órganos y sistemas, ¿ya? Eso, por ejemplo, es un ejemplo de un panhipopituitarismo, ¿ya? Y la pregunta que algunos me hacen, mire, doctor, mira, yo tengo un paciente que es una gestante, y acaba de dar luz, ha perdido 2 litros de sangre. Y tengo otro paciente acá, varón, que ha perdido también 2 litros de sangre, ¿ya? ¿Por qué en este paciente varón que ha perdido 2 litros de sangre no ocurre esto del SIHAN? ¿Y por qué en esta mujer sí? Es probable. Y la respuesta radica en lo siguiente. Cuando una mujer sale gestando, recuerden ustedes, ¿no?, de que nuestras glándulas, la glándula de la mujer se hipertrofia. Al hipertrofiarse necesita más sangre de lo debido, más sangre. Entonces, en el caso del varón, nada de ver, va a estar del mismo tamaño, pues, ¿no es cierto? Por lo tanto, si cae la circulación, ¿no? Si cae el volumen sanguíneo, entonces en el varón no va a sufrir mucho, se va a recuperar rápidamente. En cambio, en la mujer, como está atrofiado y ha sido bien vascularizado, en este caso sí va a haber el problema, pero no del SIHA. No se olviden nunca. ¿Qué otra cosita más? Y ahí vienen otros problemas, ya en la parte posterior, ¿no? Tenemos acá la diabetes insípida. ¿Y qué es la diabetes insípida? No hay, o sea, hay una deficiencia de la ADH. ¿Y qué es la ADH? La hormona antidiurética, o sea, ya estamos hablando de la posterior.
¿Y qué es lo que pasa cuando hay... ¿Y por qué le llaman, doctor, diabetes insípida? Diabetes insípida viene el nombre porque antes los semiólogos probaban la orina para ver si es que es, ¿no?, dulce, ¿no? Diabetes mellitus, de ahí viene de miel, mielitos. Y como no tenía mucho azúcar, teóricamente, entonces decían diabetes insípida, ¿no? Como no tenía sabor, diabetes insípida, de ahí viene el nombre. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y por qué le ponen el término de diabetes? El tema de la diabetes tiene que ver con, el paciente toma un montón de agua, orina bastante. Por eso, pero no diabetes insípida. No toma bastante agua y orina bastante. Causas de esta diabetes insípida pueden ser múltiples, ¿no? Pueden ser tumores, infecciones, el alcohol, ¿no? Fenómenos autoinmunes, varias causas, ¿no? Por diabetes insípida, o sea, por las cuales, ¿no?, hay una deficiencia de la ADH. Entonces, esto es el cuadro clínico clásico de una diabetes insípida. O sea, orinas. Puedes orinar tranquilamente 10, 12 litros por día, ¿ya? Esto es la diabetes de origen central. Y esta es la diabetes de origen nefrogénica. ¿Nefrogénica qué significa? De que tú tienes la cantidad normal de ADH, o sea, de antidiurética, pero el problema es de que no tiene receptor, ¿no?, a nivel de los túbulos contorneados distales, ¿no?, que es donde actúa la antidiurética. Entonces acá no se cierra el caño, entonces orinas a cada rato, pero no, entonces esto también es otro motivo de diabetes insípida, pero nefrogénico. La que nos interesa en este capítulo es la de origen central, ¿ya? Este es el cuadro clínico de una diabetes insípida de origen central. Y el antónimo de esto, o sea, el antónimo de la diabetes insípida, viene a ser este famoso CIHAD, que es la secreción inadecuada de la hormona antidiurética, o sea, el exceso ya de producción de hormona antidiurética. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay un incremento de la hormona antidiurética? Su mismo nombre dice, no, va a hacer de que la hormona evite de que se pierda orina. Justamente por eso es antidiurética, ¿no? Como evita de que se pierda la orina, entonces la sangre se llena de agua, o sea, hay un incremento de la sangre. Por lo tanto, si hay un incremento de la sangre, en el CIHAD clásicamente el sodio se va a bajar. Pero se baja, ¿por qué? Por un tema de hemodilución. ¿Y por qué la hemodilución? Por el incremento de agua que hay a nivel de tu sangre. Entonces, por ese motivo que la osmolaridad sérica va a estar disminuida en un paciente que tiene CIHAD. Pero, como pierdes poca orina, y esta orina está bien concentrada, la osmolaridad urinaria sí estará aumentada. La osmolaridad urinaria sí estará bien incrementada en el paciente que tiene este problema del CIHAD, ¿ya? Entonces, ¿en quiénes plantean CIHAD ustedes? En paciente que tiene hiponatremia, ¿ya? Y que de repente sea una de las causas de hiponatremia. Causas de CIHAD: traumatismos cráneoencefálicos, infecciones virales, ¿ah? No se olviden, ¿ah? Meningitis, encefalitis, la tuberculosis, por ejemplo, ¿no?, meningitis por TBC, o un tumor, un cáncer de repente a nivel del sistema nervioso central, son motivos igual de CIHAD. ¿Ya? O sea, son múltiples causas, ¿ya? Postquirúrgicos, de repente el neurocirujano entra a operar un hematoma subdural, y luego del hematoma subdural el paciente empieza a hacer hiponatremia, la causa postquirúrgica, ¿no? O sea, está haciendo un CIHAD postquirúrgico. Pero el clásico de los clásicos es la hiponatremia con un problema de volumen de agua que está incrementado y con un sodio bajo, ¿no?, por hipervolemia. ¿Qué más tenemos acá? Las causas, como digo, ¿no?, traumatismos, accidentes vasculares, estas son las causas del CIHAD, ¿no? Medicamentos, ¿no? Inclusive el SIDA, ¿no?, que es la última parte de la enfermedad de la inmunodeficiencia humana, también pueden causar con CIHAD, ¿no? Luego, llegando a la última parte, esto lo pasaremos un poquito, ya. Tenemos acá el tema de la función ovárica, que también, ¿no?, la FSH, LH son producidas en la glándula pituitaria, ¿no? Y cómo si te das cuenta de que tienes una buena FSH y buena LH, porque estas son las que actúan a nivel del ovario, ¿no? Estas son las que actúan a nivel del ovario. Y obviamente a nivel de los testículos. Cuando hay una buena función ovárica, cuando hay una buena función testicular, vas a tener las características sexuales secundarias. En el caso del varón, al tener una buena cantidad de testosterona, vas a ver, ¿no?, que el tamaño habitualmente de los varones somos un poquito más grandes que en el caso de las damas, ¿ya? Eso ya de naturaleza. A nivel de la cabeza, vamos a encontrar, ¿no?, de que hay una entrada, que es la entrada externa. Esto, por ejemplo, en la dama no lo encuentras, ¿no? Eso es la famosa